Estrés pandémico, síndrome de burnout, son dos términos muy interesantes en esta situación inédita de la pandemia por el virus de COVID. Si te interesa aprender más sobre este tema, pues entonces estás en el lugar indicado. Quédate aquí, que ya vamos a desarrollar y explicarte bien qué significa cada uno de estos términos de estrés pandémico y burnout, de síndrome de burnout. Bienvenidos a nuestro canal de Aprende, Crece y Emprende. Mi nombre es Andrea Strambasser, soy psicóloga con una amplia experiencia y estoy transmitiendo desde Caracas. Vayamos entonces a definir nuestros términos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el estrés pandémico. Eso es un término novedoso, vamos a decir que ha surgido en estos últimos tiempos. Y esa palabra, la palabra estrés, te debe ser bastante conocida. El estrés viene de la palabra griega provocar tensión. Y la pandemia, por supuesto, ha sido un evento inédito en el siglo XXI. Nosotros nunca habíamos tenido algo similar que nos afectara a nivel mundial. Entonces podemos decir que esta pandemia produce mucha ansiedad, pero esa pandemia significa que hay dos epidemias. Hay una epidemia que es el virus y otra epidemia que es la información. El exceso de información se le llama infodemia. Y estos dos aspectos de estas epidemias tienen como dos variantes. Hay una variante objetiva de la ansiedad y hay una variante subjetiva. La variante objetiva es que el virus realmente nos produce miedo, nos produce ansiedad, porque es un virus peligroso, muy contagioso, es letal, deja secuelas y nos ha golpeado realmente desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista económico, etc. Y hay una variable subjetiva que nos ha producido también esta pandemia, que es la incertidumbre a la cual hemos sido expuestos, el encierro a la cual no estábamos en absoluto acostumbrados, y eso ha venido a mermar nuestra calidad de vida. ¿Qué produce entonces la ansiedad? La ansiedad, por supuesto, es provocada por el encierro, como les acabo de decir. Muchas personas son más sensibles que otras y les cuesta mucho aceptar esa sensación de falta de libertad y de movilidad, y eso le provoca mucha ansiedad. Por otro lado, la falta de contacto y comunicación. Realmente se nos cortó todo lo que era conocido desde el punto de vista de contacto tanto físico como también comunicacional. Nosotros ya no podemos comunicarnos si no es prácticamente a través de lo digital. Debemos también mantener una distancia a la cual muchos no estábamos acostumbrados, sobre todo en Latinoamérica, y eso nos viene a afectar desde el punto de vista afectivo, emocional, ¿no? Que no podamos ya abrazar a la gente como antes, saludar con besos, tocarnos. Bueno, imagínense todo lo que esto nos ha producido. También, por supuesto, el miedo y la incertidumbre. Esta pandemia nos está provocando una incertidumbre. Nosotros realmente pensamos que iba a ser un virus que iba a durar 40 días, una cuarentena, y ya llevamos un año y seguimos en la incertidumbre y esto parece que se va a prolongar un buen tiempo más. Otro aspecto que nos produce, o a algunas personas le produce mucha más ansiedad, es la imposición del trabajo digital. Muchos estábamos acostumbrados a ir a un lugar físico, a tener nuestro espacio que estaba diseñado precisamente para nuestras labores, contábamos con todos nuestros materiales, etcétera. No teníamos los distractores y ahora se nos impone el trabajo digital en la casa, el home office, donde no, usualmente no tenemos como muy bien ubicado un sitio de trabajo formal, y tenemos además muchas interrupciones,
tenemos algunas dificultades también con las conexiones de internet, con los materiales de trabajo que requerimos, que sea una impresora, que sea un, qué sé yo, un equipo de grabación, etcétera. Entonces, eso nos produce mucha ansiedad porque no podemos hacer y tener la misma productividad desde nuestros hogares hacia lo que significan nuestras obligaciones de trabajo. Por otro lado, también hay muchas personas que están sufriendo ansiedad por la imposición del trabajo digital porque tienen una negación hacia el manejo del el área, digamos, de la computación. Hay personas que por su edad avanzada, por ser de otra época donde no existían los medios digitales, han tenido que dar un salto cuántico y no todo el mundo tiene la preparación ni la disposición para ese trabajo digital y eso provoca mucha ansiedad. Y hay personas que aun cuando sean de nuestra generación o generaciones más jóvenes, simplemente pues tienen un rechazo hacia lo que es el trabajo digital. Entonces, esta imposición produce ansiedad porque va como en contra de nosotros. Otro aspecto que produce ansiedad ha sido el tener que compartir 24/7, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana con los miembros de la familia. Nosotros realmente muchos no estábamos acostumbrados a este tipo de contacto tan intenso y continuado. Si las personas no tenían una buena relación de pareja o una buena estructuración a nivel familiar, esto realmente viene a ser un componente de ansiedad muy fuerte, donde empiezan además a descubrir cosas, a hacer duelos porque de repente sienten que no conocen a la pareja con la que han convivido, que de repente desconocen cómo son los hijos, etc. Entonces, esto es también un factor que produce ansiedad y por supuesto eso se vuelve un estresor. Otro de los aspectos de esta pandemia ha sido los temas financieros, por supuesto. Muchísima gente se ha quedado sin empleo, ha quebrado en sus negocios, etcétera. Entonces, esto además se suma a muchos de los aspectos anteriores que provocan ansiedad y se convierten en estresores. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que son importantes que ustedes estén pendientes de entender, manejar e identificar? Son los siguientes. Si ustedes tienen dificultades en la memoria, el estrés generalmente incide en que no tengamos la misma capacidad de memoria. También es muy importante que estén atentos si ven algún tipo de disminución en la capacidad del cerebro para funcionar adecuadamente. Por ejemplo, ustedes pueden notar que se sienten como embotados, como con una niebla mental, y esto a la vez le genera lo siguiente, el siguiente tip, que es la dificultad para prestar atención. Muchas personas, inclusive cuando tienen reuniones laborales, les cuesta mucho atender. Estuve leyendo un artículo hace poco donde daban tips para que las personas puedan prestar mayor atención cuando tienen videoconferencias. Un aspecto sumamente importante y que he observado en una gran proporción de los pacientes y las personas que conozco son las dificultades en el sueño, tanto por exceso como por defecto. Muchas personas les está costando muchísimo el conciliar el sueño o se despiertan y están insomnes en la noche y les cuesta de nuevo volver a conciliar el sueño. O también puede ocurrir el efecto contrario, puede haber una hipersomnia, es decir, que la persona duerma demasiado. Esto, por supuesto, puede deberse a que no tenemos bien estructurado nuestra rutina y excedemos nuestras horas laborales y nos quedamos, digamos, en la noche con toda esa carga laboral y después cuesta mucho, ya estando activados, poder conciliar el sueño. Otro de los aspectos que también está pasando es que algunas personas, al hacer home office y hacer trabajo online, están laborando con empresas fuera de su área o su continente. Entonces tienen
unas dificultades porque están trabajando con el horario de otro país, de otro continente. Entonces, esto empieza a incidir en todo su ciclo, digamos, vital y el ciclo de sueño, etcétera, y su rutina de vida diaria. Otro aspecto que se está observando en lo que es el estrés por la pandemia son los problemas alimentarios. Muchísima gente ha experimentado aumento de peso porque está a lo mejor comiendo de más. Puede ser porque también al hacer home office, al estar en casa, tenemos más acceso a la cocina, a la nevera, y entonces las personas empiezan a comer más cantidad. Lo otro es la invasión de los espacios. También eso al romperse nuestra rutina, ¿no? Y, por ejemplo, tener que usar la cocina como una oficina, eso produce que haya como una tentación y las personas empiecen a, digamos, en sus pausas a comer. También puede haber por el contrario, en el otro extremo, puede haber personas que tengan una disminución importante del apetito porque a lo mejor tienen desánimo y no les provoca, pues. Otro aspecto muy importante para detectar si estás sufriendo de estrés pandémico es el chirriar los dientes, ¿verdad? El apretar muchísimo los dientes puede ser tanto de noche como de día. Yo lo he observado hasta en niños pequeñitos de 5 años, que por la ansiedad están apretando mucho los dientes. Y otro de los tantos síntomas, porque puede haber muchos más, es la fatiga, la sensación de fatiga. A pesar de que estás en casa, que no tienes que afrontar el tráfico, que no tienes que salir, etcétera, y que no has hecho gran cosa en el día, te sientes fatigado o fatigada, ¿no? Te sientes cansado y dices, oye, estoy cansado y no he hecho nada. Entonces, eso puede ser que estés experimentando un síntoma de estrés pandémico. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que nos está ocurriendo y tomemos cartas en el asunto antes de que eso nos avasalle y nos tome completamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos mucho estrés, se producen cambios fisiológicos en el cerebro, específicamente en la amígdala, y también cuando hay mucho estrés y mucha depresión, se afectan los lóbulos prefrontales y la persona empieza a perder capacidades para tomar decisiones y para afrontar situaciones nuevas y aprender y poder razonar, ¿ok? Lo que se llaman funciones superiores. Hay una psicóloga de apellido Cábano en el Reino Unido que a esto le ha llamado la hibernación psicológica. Uno entra en una neblina, digamos, en una situación como de torpeza mental y se parece mucho al burnout. Algunos colegas, algunos profesionales han hablado de burnout por la pandemia, pero yo les voy a describir cuáles son las diferencias, ¿ok? Realmente yo pienso que más bien esto pues es una situación de neblina mental y una hibernación psicológica por el estrés continuado que nos ha provocado esta situación del virus. Entonces, ¿qué es recomendable hacer? Fíjense, no lo dejen pasar. ¿Okay? Es muy importante que no dejen pasar ninguno de estos síntomas. Y en primer lugar, una de las recomendaciones que se hacen y que yo estoy totalmente de acuerdo es que hay que aceptar la situación, que no es fácil, pero nos está ocurriendo a todos, ¿ok? Entonces, no podemos darnos contra una pared, no podemos cambiar las cosas. Lo que podemos es cambiar la manera en que nosotros estamos afrontando esta situación. Entonces, para poder sobrevivir y poder lidiar con todo esto, lo primero es que hay que aceptar. Y luego eso nos lleva a otro aspecto, otro tip, que es bajar las expectativas.
Muchas personas tienen pues altísimas expectativas, creen que las cosas van a seguir idénticas que antes, que cuando regresemos, que cuando viajemos, que cuando salgamos y nos abracemos. Bueno, ojalá que sea así. Sin embargo, esto nos está demostrando el tiempo de que esto nos va a acompañar bastante rato y hay que aceptar la situación y ver cómo nosotros podemos adaptarnos de la mejor manera a la misma para tener calidad de vida. Entonces hay que bajar las expectativas, ¿sí? Si no puedes viajar al exterior, bueno, mira, podrás a lo mejor ir a una playa o podrás ir a un parque cerca de tu casa, pero hay que darle la vuelta a la tortilla, no poner expectativas tan altas, sino darle la vuelta a la tortilla y empezar a ver otras cosas que de repente no habíamos visto hasta el momento de la pandemia. El siguiente tip es saber delegar. Nosotros no podemos, como en la foto, esa mamá haciendo de todo, no podemos hacer todo, como decimos aquí en Venezuela, no podemos ser toderos. Tenemos que aprender a compartir y delegar nuestras responsabilidades. Parte de ese descubrimiento de convivir con la familia y estar los 7 días de la semana juntos es que ahora tiene que haber una mayor equidad en los roles. Entonces, si la mamá trabaja y el papá trabaja, entonces un rato yo estoy con los niños y luego te toca a ti. Y así sucesivamente. Yo creo que es un momento de aprendizaje y crecimiento familiar que a mí me parece que es muy bueno, que nos va a llevar a una evolución realmente. Entonces vamos a bajar las expectativas, vamos a adaptarnos mejor, a saber delegar. Y también, por supuesto, cómo delegamos, buscando apoyo y compañía, tanto en las redes como en la familia y la comunidad. Si yo pertenezco a una comunidad unida, podemos inventar, podemos crear algún tipo de mecanismo donde nos podamos apoyar. Por ejemplo, puede haber alguno de nuestros miembros de la comunidad que sea muy bueno administrando y nos ayude a hacer mercados comunitarios donde no todos tengamos que ir a exponernos al virus. De repente hay alguna mamá que necesita trabajar y pues, sabe cuidar niñitos, entonces le deja a los niños, mientras las otras mamás trabajan, pero con ese trabajo ellas pueden pagarle a esa señora por decirles algo, ¿no? Por decirles ejemplo. Y también el apoyo de la familia, o sea, yo creo que también nosotros tenemos que cambiar un poco nuestras ideas, vamos a decir como lo hemos hablado en otros conversatorios, ¿no? Nuestras creencias limitantes, o sea, si yo creo que el rol de la mujer es este y el rol del hombre es este otro, porque tiene que ser así. Entonces vamos a buscar apoyo y tú, aunque eres mi esposo, tú también puedes cocinar, puedes hacerlo muy bien, a lo mejor cocinas riquísimo también, por decirles algunos de los tips. Otra cosa importantísima y que nosotros siempre lo pasamos por debajo de la mesa es el autocuidarse. Si tú no te autocuidas y tú eres, por ejemplo, responsable de tu familia, si eres jefe de familia y tú te enfermas, pues entonces ahí se dañó todo. Es conocido por muchos, ¿verdad? Que cuando uno va en un avión y te dan las instrucciones, que llega a haber una emergencia y bajan las mascarillas de seguridad del oxígeno, ¿qué es lo que debe hacer el representante si hay niños? Ponerse la mascarilla primero el papá o la mamá, el representante, y luego el niño. Porque si tú pierdes tu capacidad de oxígeno y te desmayas, pues mira, no va a quedar ni el niño ni vas a quedar tú. Entonces, autocuidarse, la máscara de oxígeno primero tú. ¿Mm? Porque si tú estás bien, los demás van a estar bien. ¿Ok? Y así además tú eres modelo. Si tú, por ejemplo, eres padre o madre y tú te cuidas, tus hijos por modelaje van a aprender a cuidarse también. Otro tip muy importante en este caso de la pandemia es desarrollar la espiritualidad, que eso no tiene necesariamente que ver con la religión. Si eres religioso, bien, pero si no, la espiritualidad tiene que ver con valores, con una belleza interior, con practicar relajación. Creo que es muy importante el mindfulness. ¿Por qué? Porque la loca de la casa, que es la cabeza, el pensamiento está todo el tiempo dándole vuelta y vuelta y rumiando. Entonces es muy importante dar un descanso a la mente. Es importante meditar. Eso no tiene nada que ver con religión. ¿Ok?
el orar. Tú puedes orar como tú quieras y como tú sepas, pero es muy importante esa pata de la mesa, porque nosotros somos seres biopsicosociales espirituales, tenemos muchísimos roles. Y si a esa mesa le falta una pata, se puede caer. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad que nos está dando la vida a través de una pandemia para acercarnos a esa parte espiritual. Lo otro que es muy importante es gestionar el tiempo. Aunque tú estés en tu casa, ¿verdad? Es algo así como un estereotipo. O sea, como yo estoy en mi casa, entonces yo puedo estar en chancletas, puedo estar todo el día en pijama y me puedo despertar tarde y puedo trabajar hasta la noche. Y yo pienso que es muy importante que haya una rutina. Y si hay niños, muchísimo más importante. ¿Ok? Debe haber una rutina. Con los niños es, pero sine qua non. Yo tengo una amiga que incluso le tiene un pupitre a la niña, le pone el uniforme y la niña hace sus actividades escolares en una rutina diaria. Y es excelente. A mí me parece que eso es una conducta excelente. Entonces, vamos a gestionar el tiempo, porque entonces viene eso que habla al principio, ¿no? Que estás fatigado, pero no hiciste nada. Otro tip muy importante es que hay que pedir ayuda profesional. Así como uno tiene un abogado, un contador, su médico, pues hay que pedir ayuda. Si tú de repente no puedes lidiar con esto, tú tienes que pedir orientación a un psicólogo escolar, a un psicólogo infantil, a un coach, a un asesor, a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque esta es una situación muy fuerte. Nosotros no somos superhéroes para poder aguantar todo esto. Esto nos está afectando y nos ha golpeado, pero durísimo. Entonces vamos a reconocer eso, eso no es debilidad, porque conocer tus debilidades te da poder, ¿ok? Si tú sabes cuál es tu debilidad y la manejas, eso te da poder. Lo siguiente que dentro de los muchos otros tips que tú puedas encontrar es aprender. Aprender y ver los obstáculos como retos. O sea, tú no puedes estar dándole vueltas en tus pensamientos y rumiando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque no te pasó solo a ti, nos ha pasado a todos. Entonces, todos tenemos que ver, no porque a mí, sino para qué. ¿Qué puedo yo aprender de esto y ver los obstáculos como retos? ¿Ok? Así que vamos a ponerle empeño a todo eso. Ahora vamos a hablar del burnout para que ustedes aprendan que hay algunas diferencias entre el estrés pandémico y el burnout. Como ven allí en la foto, pues la persona que está allí está quemada y el profesor está desesperado. Entonces, el burnout no tiene traducción, pero se le llama agotamiento laboral en general. Es un término acuñado en el año 1974 por un psicólogo de apellido Freudenberger y literalmente significa sentirse quemado. Según la psicóloga López Roig, es la sensación de pérdida de interés y deterioro en el desempeño laboral que surge en determinadas profesiones. ¿Y qué ocurre cuando algo está quemado? Tú no puedes volver a hacer nada de las cenizas. Eso se volvió nada. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia con el síndrome de la pandemia. Porque aun cuando tú te sientas estresado, tú vas a seguir adelante. Y a lo mejor sales mucho más empoderado y fortalecido. Pero cuando una persona tiene burnout, significa que se quemó. Ya les voy a explicar un poco más sobre esto. Entonces, el burnout se asocia usualmente con profesiones, especialmente del ámbito del servicio, donde hay una relación directa y constante con personas a las cuales se les presta dicho servicio. Las profesiones donde usualmente se observa el burnout son profesiones de la salud mental, de la salud física, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los rescatistas, los bomberos, las personas que se dedican a atención al cliente, especialmente aquellas que tienen que ver con las quejas, en las líneas de ayuda, de crisis, los docentes,
Los profesionales además que tienen responsabilidad, por ejemplo, en el manejo de personal y supervisión. Les pongo un ejemplo, alguien que sea qué sé yo, el ministro de Salud y que haya una catástrofe como el COVID. Y entonces ese ministro tiene su responsabilidad sobre los condados, sobre las gobernaciones, sobre las alcaldías. Entonces, toda esa gran responsabilidad en una situación de crisis donde no solamente él es profesional, sino también es una víctima más, puede producirle burnout y quemarse. ¿Cómo se identifica el síndrome de burnout? Fíjense que se parece, pero no es exactamente lo mismo. En burnout hay un agotamiento emocional y físico y hay una pérdida de energía, hay un desgaste, una fatiga física y emocional. Hay una despersonalización, es decir, la persona deja de ser como era antes. Hay un cambio negativo de actitudes y en sus respuestas hacia las otras personas. Usualmente ese cambio es hacia los compañeros de trabajo y se comporta como si no fuese la misma persona. Puede ser, por ejemplo, que empiece a estar irritable, o puede ser un enfermero o una enfermera que empiece a mostrarse como inhumano con sus pacientes, cosas así. Y hay otra característica muy importante que es una baja realización personal. La persona tiene un sentimiento de que no vale, o se evalúa negativamente a sí mismo, o se la pasa quejándose y evaluando negativamente a su trabajo. ¿Okay? Entonces hay un agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Incluso hay un test de burnout. Las personas que más adelante si quieren acceder a él y que yo les aplique el test de burnout, pues me avisan a través de la cajita de comentarios, me dejan sus datos o se conectan con nosotros por nuestras redes que las vamos a dar al final. Las consecuencias del burnout. Hay un deterioro de salud. La persona empieza a deteriorarse. Ustedes ven que se empieza como a envejecer, a encanecer. Yo conocí una persona con burnout que perdió totalmente el cabello, inclusive perdió hasta las pestañas. Perdió las cejas y las pestañas. Quedó con alopecia total y no recuperó más nunca el cabello. Hay una insatisfacción laboral. Hay una propensión al abandono de la labor. Entonces la persona empieza a pedir muchos reposos, por ejemplo. Aquí en Venezuela nosotros le llamamos los reposeros. Esa persona probablemente tiene burnout y empieza a pedir permisos de salud, etcétera, y no quiere ir a trabajar más. Por eso está quemado, porque no quiere ir a trabajar. Hay también un deterioro en la calidad del trabajo y por ende del servicio. Es lo que les digo. O sea, de repente ustedes observan, y es frecuente, yo lo he visto mucho, en maestros y sobre todo en niños pequeños, que es difícil controlar y hay cantidad de alumnos y ahora los papás, no sé, como que dejan un poco la responsabilidad de la educación de sus hijos en los maestros, pero la pandemia como que nos va a revertir la cuestión. Los maestros yo he observado que empiezan a perder, como se vuelven muy irritables, muy gritones, porque hay un deterioro en la calidad del trabajo. Igualmente las enfermeras, uno ve a veces enfermeras que, bueno, maltratan al paciente porque probablemente tienen burnout, ¿ok? Y puede haber también una tendencia a cometer errores y omisiones. En algunos casos, pues, puede ser sumamente grave. Yo recuerdo un ejemplo que es muy triste, pero creo que es importante que ustedes observen lo que es el burnout. Cuando en el año 1999 en Venezuela hubo el deslave del Estado Vargas, donde hubo una tragedia terrible y todavía hoy en día pues no estamos seguros de cuál fue la cantidad de desaparecidos en dicha tragedia. Yo estuve trabajando en uno de los refugios y había un equipo de estudiantes, voluntarios, etcétera, médicos. Y bueno, se estaban recibiendo constantemente personas rescatadas de la tragedia. Entonces, uno de los chicos que estudiaba medicina no quería irse, no quiso irse, entró en una cosa, digamos, de obsesiva de trabajar, trabajar, trabajar.
Y recuerdo bueno, que llegó una persona, había que ponerle un toxoide tetánico porque las personas llegaban descalzas, todas con los pies cortados. Y este muchacho, en vez de ponerle el toxoide tetánico, le puso una inyección de insulina a la persona con unas consecuencias pues bastante malas. Un error sumamente grave. Entonces, fíjense, es muy importante que las personas se autocuiden, se tomen descansos, ¿verdad? Y observen cualquiera de estos síntomas para identificar rápidamente el síndrome. Porque si tú te quemas, no hay forma de volverte a reestructurar. ¿Qué está pasando con la pandemia? Que hay burnout laboral porque hay cantidad de enfermos, por eso también nosotros como población debemos colaborar y tratar de cuidarnos para que no haya tanto contagio. Ya los médicos y el personal de salud están agotados de recibir tanta gente y además agotados de ver la frustración, ¿no? de la gravedad del problema. Y además de eso, ellos tienen el estrés normal de todo lo que hablamos anteriormente, el estrés pandémico, por la misma incertidumbre, por el exceso, y tienen que trabajar porque con eso tienen sus ingresos, entonces están atrapados porque aun cuando de repente no quieran seguir trabajando, tienen que hacerlo porque si no, ¿cómo hacen para mantener a su familia? Y aquí es donde se solapan ambos síndromes, ¿ok? Entonces vamos a tratar de identificarlos muy bien y vamos a ponerle coto a estas situaciones. Entonces, ¿qué es recomendable hacer en el burnout? Muy similar al estrés pandémico, pues primero, como vemos en la foto, tenemos que reconocer que estamos desarrollando algún síntoma, ¿ok? Lo otro, como también vemos en el médico ahí que está como en una situación de desesperación, no trabajar en exceso, bajar las expectativas, no podemos ser Superman. Es mejor un buen trabajo hecho que un error garrafal como a veces ha ocurrido. Tomar descansos adecuados. Hay que respetarse y autocuidarse. Hay personas, por ejemplo, que no toman vacaciones por años, entonces dicen que las van a acumular. Eso no es saludable. Lo otro es saber delegar. Hay mucha gente que se cree como muy imprescindible y es importante que las personas entiendan con humildad que no pueden hacerlo todo y que hay momentos en que hay que soltar el testigo, hay que darle la llave al otro para que esa persona, digamos, pueda suplir alguna cosa. En algún momento nosotros regresamos, pero tenemos que saber delegar. ¿Qué es recomendable hacer cuando hay burnout? Pues nosotros debemos hacer higiene mental y física. Como vemos allí, así tú seas una persona mayor, no importa. Hay que desarrollar hobbies, deportes, practicar mindfulness, practicar algún tipo de espiritualidad, meditar, relajarse, hacer algún tipo de actividad que nos ayude a parar el exceso de pensamiento rumiante. Lo otro es que hay que saber organizarse y tomar decisiones. Decir no, aunque tú trabajes en casa, por ejemplo, tú tienes que cumplir tu horario de trabajo hasta la hora X. No vas a estar hasta la noche. Tú cuando estabas en la oficina trabajabas de 8 a 12, de 2 a 6 o de 2 a 4. Pues igualito, vas a hacer lo mismo, vas a cumplir tus horas. No porque estés en casa, tú vas a seguir trabajando hasta las N horas de la madrugada, exponiendo tu salud. ¿Ok? Entonces vamos a organizarnos y como el muchacho que está ahí muy simpático, pero le dice, ya va, ahí le pone una mano como diciendo, espérate, hasta aquí llegamos, querido. ¿Ok? Lo otro es buscar ayuda profesional. De nuevo, o sea, ¿cuál es el tabú de tener tu psicólogo, tu psiquiatra? Creo que estamos en una situación de verdad de marca mayor, donde nosotros tenemos que con humildad aceptar que hay cosas que no sabemos manejar. ¿Por qué? Porque se nos salió totalmente de las manos a todos. Entonces vamos a buscar también redes de apoyo, la familia, los amigos, los profesionales, hablar con un amigo, ¿cuánto ayuda? Hay amigos que son, bueno, pues prácticamente unos psicólogos. Entonces vamos a utilizar esos recursos también a la comunidad,
Hay tantas redes de apoyo. Nosotros desconocemos, por ejemplo, aquí en Venezuela hay líneas de ayuda psiquiátrica, psicológica, médicos online gratis, llamadas SOS, etcétera. La cuestión es utilizar bien esos recursos de la comunidad para nuestro propio beneficio. Bueno, mis queridos amigos, y con esto termino y espero que les haya sido de utilidad la explicación sobre el síndrome de burnout y el estrés pandémico. No sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita de los avisos y nos regalen likes para que crezca nuestra comunidad. También quiero invitarles a las personas que deseen o necesiten algún tipo de asesoría, se contacten con nosotros por nuestras redes sociales o nos dejen un mensaje en la cajita de comentarios y nosotros con todo gusto se les vamos a responder. Si necesitas algún tipo de asesoría o ayuda profesional, pues estamos en esta comunidad a la orden para precisamente darte coaching, consultas, si necesitas hacer algún tipo de consulta psicológica o sobre sobre el estrés, si quieres que te apliquemos la prueba de burnout, si deseas además emprender y mejorar tu calidad de vida, pues bueno, te invito a que nos contactes en nuestras redes que te dejo a continuación. Bueno, y sin más, entonces me despido esperándolos la próxima semana en un nuevo video y en una nueva conversación en nuestra comunidad de Aprende, Crece y Emprende. No te lo pierdas. Te esperamos. Chao.